Arranca Economía sin corbata. Muy bienvenidos mis queridos columnistas Tomás Luquín, Agustín Datelli y Sergio Viñeski. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Vamos a hablar del mercado de capitales. Dale. ¿Sí? ¿Cómo no? Ese es el tema de hoy. Sí. Está clarísimo. Yo lo primero que me pregunto y lo primero que me parece que podemos tratar de hablar, de comenzar a iniciar este tema, tiene que ver con por qué las acciones suben o por qué las acciones bajan. Daría la sensación que acá en Argentina eso no tiene mucho que ver con si al país le va bien, le va mal, si las empresas producen más o producen menos. Sí, en realidad, a ver, la realidad en la evaluación de una acción es que lo que se tiene en cuenta es el valor de esa compañía en base a la expectativa futura de esa compañía, al crecimiento que vaya a tener, etcétera, y eso se evalúa a través de diferentes métodos y representa el valor de la acción. Lo que pasa es que en el corto plazo también todo eso está viciado de un comportamiento muy especulativo, digamos, donde los operadores empiezan a inflar movimientos hacia arriba, hacia abajo, y lo que pasa en Argentina es que el mercado de capitales, la verdad es que a lo largo del tiempo no se ha desarrollado, es un mercado muy pequeño, entonces muchas veces lo domina esa lógica especulativa y termina no teniendo un correlato con la realidad, con lo que llamamos nosotros la economía real, digamos, las variables Está muy económicas. ligado a la coyuntura política. Y otro También. detalle, por ejemplo, muchas veces cuando suben o bajan las acciones de las empresas, yo me acuerdo cuando fue el estallido del crack financiero en 2008 y los años subsiguientes, muchas acciones caían y después volvían a subir cuando las empresas anunciaban recortes de personal. Una empresa de indumentaria deportiva cerraba una fábrica en una localidad europea y entonces subían las acciones 20%. Y al mismo tiempo, no 20, menos, ponele 5, 6%. Y al mismo tiempo habían despedido a 15.000 trabajadores. Entonces, digamos, no siempre el correlato tiene que ver con lo que vos decías al principio del programa, con esto de la inversión productiva, con el desarrollo y demás, sino que tiene muchas veces un trasfondo, como decís vos, político y por demás Tal cual. nocivo para el trabajador. Y fundamentalmente especulativo. Pero lo que nosotros creemos y queremos tratar de mostrar en este programa que puede servir para otra cosa. Pero primero, como siempre, vamos a tratar de contextualizar, de darle una historia. Para eso tenemos a nuestro historiador en este programa de Economía. Sí, para también sacar un poco el fetiche ese que dice al mercado le gustó, al mercado no le gustó, como si no fueran personas. Claro. Al mercado le cayó mal, como si fuera un ente abstracto que tiene vida propia, que no es otro que el hombre de la bolsa, el hombre famoso. ¡Qué miedo! Y miedo de hombre de la bolsa. Vamos a ver cómo surgió que se llame bolsa, porque la verdad que no tiene mucha lógica. Vamos a verlo entonces. Adelante. Aunque suene extraño, los orígenes de la bolsa fueron progresistas. ¿Por qué? Porque en este ámbito los empresarios encontraban el financiamiento necesario para expandir sus negocios. Y eso repercutía en inversión productiva. Como es lógico, quienes compraban acciones pretendían obtener ganancias. Por lo tanto, el sesgo timbero de la bolsa existió siempre. Pero fue el predominio del capital financiero por sobre el productivo lo que exacerbó esa timba. Pero antes de seguir con esta historia, ¿por qué a la bolsa se le dice bolsa? Resulta que allá por el siglo XVII, cuando se hicieron las primeras transacciones, se reunían en la ciudad de Brujas, en un edificio propiedad de la familia Van der Burse, que significa bolsa, y porque en el escudo de armas de esta familia figuraban 3 bolsas de cuero, que eran los monederos de ese entonces. En nuestro país comenzó a hablarse de bolsa en 1811, cuando unos comerciantes ingleses instalaron una sala de comercio e iniciaron las primeras operaciones bursátiles. Ese mismo año, el consulado inglés accedió a un pedido de Bernardino Rivadavia y se estableció la Bolsa de Comercio. Y en 1822 se inauguró la bolsa, que siguió funcionando ininterrumpidamente hasta la época del gobierno de Rosas, que con su política proteccionista tocó algunos intereses ingleses y despertó una nueva vocación entre los corredores de bolsa: la conspiración. ¿Cuál fue el resultado? Se prohibió la actividad bursátil y los corredores de bolsa pasaron a la clandestinidad. Se autodenominaron corredores de Camoatí, en referencia al término guaraní, que significa reunión de abejas en forma amigable, porque cuando los encontraban, se separaban y volvían a juntarse en otro lugar. En 1854, tras la caída de Rosas, se fundó la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en lo que sería la actual calle San Martín al 118, en un edificio que era propiedad de la familia del general San Martín
y donde las transacciones que se hacían eran por lo general en onzas de oro. En cuanto a la regulación de la actividad, el primer Código de Comercio, que surgió en 1862, no menciona en ningún apartado a las bolsas. Y recién el que entra en vigencia en 1889 tiene un capítulo que se llama de las bolsas y mercados de comercio. Para entonces la bolsa comenzó con la emisión de títulos públicos. La de 1890 fue un hito histórico, cuando Carlos Pellegrini puso como condición para asumir como presidente que la emisión del bono patriótico juntara por lo menos 10 millones de pesos para pagar la deuda externa. Logró juntar 16 millones. La necesidad de controlar la actividad bursátil fue quedando cada vez más en evidencia. Y un primer paso que se dio fue en 1937, cuando se creó la Comisión Nacional de Valores, un organismo dependiente del Banco Central, cuya función era de carácter consultivo. Una nueva Comisión de Valores fue creada en 1946. Tenía como función principal autorizar o no los ofrecimientos públicos de valores para ser cotizados en bolsa. A partir de 1969, concebida como entidad estatal autárquica, comenzó a regular la totalidad del mercado de valores, abarcando funciones como la regulación de la oferta pública, el funcionamiento de las instituciones bursátiles y la actividad de los agentes de bolsa. El 24 de marzo de 1976, la dictadura cívico-militar puso al frente de la Comisión Nacional de Valores a Juan Alfredo Echevarne, un abogado, ex directivo de Asindar y amigo personal del legendario ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, que hoy está acusado de haber prestado una colaboración vital al primer cuerpo del ejército para la persecución de empresarios a los que se despojó de sus bienes. Delitos económicos durante la dictadura procesan al expresidente de la CNB, Juan Alfredo Echevarne, y otros 4 represores. Es por el secuestro y tortura de 28 personas bajo falsas acusaciones de subversión económica. Durante aquellos años, el mercado de valores se valió de un doble estándar legal y ilegal. Se fortaleció la especulación en desmedro de la industria y nació lo que se llamó la patria financiera. Y por otro, operó mediante el secuestro de empresarios, de financistas y de agentes de bolsa para generar una transferencia de bienes. El 4 de noviembre del 76 fuimos detenidos no solamente los 3 hermanos, sino toda la familia. Y aparte de eso, sufrimos la apropiación de todos nuestros bienes. Según un informe de la Comisión Nacional de Valores, durante la dictadura se secuestraron 130 empresarios, 11 de los cuales aún están desaparecidos. La dictadura llegó a secuestrar directorios completos, lo que prueba que un sector del empresariado se valió del aparato represivo del Estado para destruir y apoderarse de otro. Con el retorno de la democracia en 1983, el mercado de capitales se transformó en el escenario de una puja entre sectores especuladores que generaron presiones y corridas y la necesidad de que esas especulaciones no queden libradas a su suerte. Un nuevo ordenamiento legal llegó a partir del año 2012 que dejó atrás los viejos criterios e introdujo una serie de reformas fundamentales en la órbita del mercado de capitales. La ley 26.831 del mercado de capitales que hoy estamos festejando realmente como un instrumento muy importante de la economía. Se trata de un intento decidido para lograr que el sistema funcione de manera eficiente, transparente y equitativa, protegiendo a los inversores y al mismo tiempo tratando de lograr financiar la inversión productiva. Una decisión que, como es obvio, sufre los embates de los especuladores, que durante años tuvieron en la bolsa un terreno propio e injustamente beneficioso. Excelente, Sergio. Me quedé ahí con un camo a ti que no me gustó. ¿Qué pasó? Y tiene que asumir su pasado de hombre de la bolsa. No, es Camo a ti. Es Camay, tiene el apellido, me tiraron la tilde de final. Bueno, la bolsa, ahí está.
La bolsa, el Presentada, conflicto actual es, clarísimo. ¿sirve para especular o sirve ¿O para para qué ayudar sirve? a la inversión? Eso ¿Y es. cuáles son los números de la bolsa? Porque eso es lo que hay que preguntarse. Tal cual, ahora vamos a ver algunos números, pero primero el concepto que marca es interesante, porque en realidad lo que viene a ser esta nueva ley, recién escuchábamos que la presidenta la nombraba, la nueva ley de mercado de capitales que se aprobó acá a fines del año 2012, es intentar modificar una serie de aspectos vinculados con cuestiones regulatorias y de funcionamiento del mercado de capitales para recuperar la lógica de un mercado de capitales que logre desarrollarse y que esté al servicio de la inversión productiva, que rompe esa lógica que vimos en el informe que tuvo a lo largo de mucho tiempo, completamente especulativa, que beneficia solo a un pequeño grupo y que permita canalizar el ahorro de cierto sector hacia inversión productiva y eso ayude al crecimiento, al desarrollo económico. Vamos a ver algunos números, si te parece, recientes, ¿sí? Vinculados con instrumentos y con cuestiones que están ocurriendo en el mercado. Fíjate, ahí tenemos datos que tienen que ver con nuevo financiamiento y tomamos datos del primer semestre del año 2015, acumulado entre enero y junio, para activos como obligaciones negociables, fideicomisos financieros, cheques de pago diferido y acciones. Tengamos en cuenta que dentro del mercado hay diferentes tipos de activos que permiten a ¿Qué empresas... son los activos? Empecemos por el principio. Sí. ¿Qué es un activo? Porque ya, si no... Bueno, son instrumentos financieros que emiten empresas o gobiernos nacionales, o provinciales, municipales, que lo que permite es conseguir a través de la emisión de esos instrumentos financiamiento en el mercado de capitales. O sea, Perfecto. por ejemplo, deciden emitir un bono con determinadas características, plazo, tasa de interés, hay un inversor del otro lado a quien le resulta atractivo y eso, el dinero Que un que el inversor puede ser el pone- que nos está mirando a través de un agente de Puede bolsa. ser que nos está mirando. Con 1.000 pesos va y compra X. Tal cual, de hecho, Y le gran dicen te lo parte- voy a devolver en tal momento con tal interés. Tal cual. Eso De es un hecho, activo. Perfecto. gran parte del Bien. desarrollo del mercado de capitales tiene que ver con esto, con contar estas cosas, con transmitirlas y con que el público, el inversor en general, por más pequeño que sea, le pierda el miedo a esto y entienda que puede brindar oportunidades interesantes para que todos se acerquen y además ayuda al funcionamiento de la economía y al crecimiento. Fíjate los datos que están ahí. Lo que tenemos es que, sumando tanto obligaciones negociables que son bonos emitidos por empresas, fideicomisos financieros, que es otro tipo de activo, cheques de pago diferido y acciones, tenemos en el primer semestre del año 2014 un monto colocado total de 32.858 millones y en el primer semestre de este año 44.000, casi 500 millones de pesos. O sea, hubo un aumento de 35% ahora con este nuevo mercado, con esta nueva ley, en términos de volumen emitido. Ahí ¿Esto lo es tenemos. entre privados y el Estado o solo privados? No, acá tenemos obligaciones negociables, fideicomisos, todo esto involucra a privados. Involucra, esto es privado. Sí, acciones tiene que ver con emisiones de empresas. O sea, son casi etcétera. 45.000 millones de pesos. Sí, que encontraron financiamiento en el mercado de capitales a través de la colocación de estos instrumentos y que además dan posibilidad al inversor que está del otro lado de canalizar su ahorro hacia una alternativa de inversión interesante que puede ser más una atractiva empresa con un plazo fijo. necesita dinero y en lugar de ir a pedir plata prestada al banco, lo Ajá. que se mete acá. Dice, bueno, yo necesito este dinero, vos me lo querés dar, vos me lo das, yo te doy esto a cambio. Tal cual. Me Así, fijo cuál es el instrumento sencillo. que más me conviene. Puede ser emitir acciones y salir a que sea pública la cotización de mi empresa. Puede ser un bono, puede ser un fideicomiso, que es otra forma financiera. Alguien me asesorará en cuál es la mejor forma. Voy al mercado de capitales, lo ofrezco y los inversores del otro lado analizan si les interesa o no el producto y deciden en invertir en él. Esto es interesante porque permite el círculo virtuoso de la canalización del ahorro en inversión productiva, que si no, lamentablemente en Argentina terminamos con esta lógica de la fuga de capitales, de la inversión en dólares fuera del sistema, que no ayuda al correcto Que tenemos el ejemplo acá concreto, funcionamiento. por ejemplo, de YPF. YPF salió también a vender bonos. Tal cual y con Y mucho cualquier éxito. persona tranquila en su casa tenía un pequeño ahorro, 1.000 pesos, 2.000 pesos, 5.000 pesos y Sí. pudo invertir ahí en Y YPF. con mucho éxito hizo colocaciones YPF minoristas creció. y mayoristas a lo largo de los últimos Bien. años. Esto que tenemos acá es el dato de la evolución en el caso específico de acciones, que en el gráfico anterior no llegamos a verlo porque el volumen es más chico, entonces se perdía en la escala. Fíjate que en el año 2014, en el primer semestre, hubo colocación por 105 millones de pesos en acciones y este primer semestre de este año 345. O sea, aumentó 230, 229% entre el primer semestre y Que el año las acciones pasado. son parte de la empresa, es Claro, un es pedacito de la empresa. Una empresa, una sociedad anónima, tiene su capital dividido en acciones y lo que se hace en este caso es una parte de esas acciones hacerlas cotizar públicamente, o sea, ofrecerlas a inversores que quieran formar parte de esto, o sea, que Y que confían en... me parece acá bueno
vuelve a aparecer el TMPF. Digo, es la empresa más importante de Argentina Sí, cotizando tal en esta cual. En bolsa. términos Es lo de que mueve más capitaliz- fuerte el amperímetro. En términos de capitalización bursátil, la más grande. Capitalización bursátil es decir, la cantidad de acciones que tiene Claro. y lo que vale cada una es la más grande que hay hoy en la Argentina. Acá en la siguiente placa lo que podemos ver es el volumen de obligaciones negociables. Son bonos, tiene la estructura de un bono, pero emitidos por empresas, digamos, no por gobiernos públicos, sino por empresas privadas. Y fíjate, acá lo tenemos dividido en infraestructura y energía, en finanzas, en industria, en consumo, en agropecuarios y alimentos, en diferentes sectores. En todos ellos ha tenido aumentos. El total, que el año pasado, en el primer semestre, colocó 18.614 millones de pesos, este año colocó en el primer semestre 30.384 millones. Es decir, hubo un aumento de un 63%, y ahí lo podemos ver sector por sector. Fíjate, por ejemplo, para el caso de infraestructura y energía, entre lo que se había colocado el año pasado y este, se duplicó. Se había colocado el año pasado 11.200 millones de pesos, este año 22.200 millones. Eso es muy positivo para un sector clave, como es el de infraestructura y energía, contar con el mercado de capitales para poder financiarse. Lo que podemos ver ahora es qué ocurrió con los cheques de pago diferido. Los cheques de pago diferido es un instrumento que es muy útil para el financiamiento, por ejemplo, de pymes, pequeñas y medianas empresas, porque son instrumentos de más corto plazo que lo que permiten es, con un aval, con una garantía del mercado, que vos puedas descontar los cheques que recibís a plazo, hacerte del efectivo y que un inversor del otro lado puede invertir en esos ¿Esto qué cheques. significa? Vos tenés una pyme Sí. y le vendiste, sos el proveedor de alguien de X, más grande, por grande. ejemplo, sí. Y él te dice, está bien, yo te compro esto, te compro tu producto, pero te lo voy a pagar dentro de 90 días. Ajá. La seguridad que te doy un cheque que dice que dentro de 90 días vos lo vas a cobrar. Tal Pero cual. vos sos una pyme, sos chiquito, no puedes esperar 90 días para cobrar. Entonces vas acá con este cheque y decís, Claro, necesito cobrarlo y lo ahora. tenés que descontar. Eso muchas veces Y se lo hizo cobrás. por canales más pequeños, por estas financieras pequeñas que hacen Incluso eso, con ilegal, tasas acá. usureras, en algunos casos ilegales. Esto lo que te da es un canal legal, con un aval del mercado, te da seguridad, vos sabés que en lo que estás invirtiendo no tenés ningún tipo de riesgo porque el activo es seguro, y además permite a quien se está financiando ahí acceder a tasas más bajas, porque toda esa seguridad que te da la estructura del mercado te permite colocar a tasas más bajas, y eso es muy bueno para las pymes. Y lo que tenemos acá, en último caso, es la evolución de los índices bursátiles. Vos sabés que en Argentina tenemos el Merval, que es el apócope de Mercado de Valores, que es el índice que refleja la evolución de las principales acciones acá en Argentina. Fíjate, desde fin del año 2013, digo que fue más o menos el momento donde asumió el actual equipo económico, Kicillof y compañía. Fíjate, hasta el momento, hasta julio de 2015, la evolución, si tomamos como 100 para poner un valor en ese momento, Sí. Hoy por hoy valdría 151. O sea, tuviste un aumento del 51%. Si vos hubieras invertido en ese momento, un año y medio, a esta parte en acciones en Argentina. Ahí tenemos una comparación con otros países, Estados Unidos, Chile, Brasil, etcétera. Estados Unidos aumentó, pero mucho menos, un 11%, y en el resto de los casos, Chile, Brasil, México y la Unión Europea, hubo caídas en los índices bursátiles. Argentina, a pesar de que muchos del mercado financiero no ven con buenos ojos o no les gustan algunas políticas económicas, sin embargo, cuando llega la hora de la verdad, de la realidad, de pagar activos, de evaluarlos, bueno, evidentemente lo que veíamos recién, hubo un aumento en un año y medio de un 51% en promedio en el precio de las acciones en el mercado argentino. Y lo que es importante, me parece, para analizar, para el que nos está mirando, sin pensar que es la panacea, es una de las opciones que tenés. Ajá. Porque vos te querés ahorrar y tenés la opción del plazo fijo, tenés la opción de pedirle a la FI para ver cuántos dólares para el ahorro podés comprar, pero no es lo único que podés hacer. También podés tratar de invertir en la Sí, bolsa. y lo interesante es que es atractivo desde el punto de vista personal individual porque te da mejores alternativas, y del punto de vista de conjunto porque permite esto de canalizar el ahorro en inversión productiva y en pos del crecimiento y el desarrollo económico. Y hablaste, Agustín, con el presidente de la Comisión Nacional de Valores. Sí, tal cual. Hicimos una entrevista con Cristian Girard, que es el presidente de la Comisión Nacional de Valores, como para que nos cuente un poco mejor qué implica todos los cambios que se dan a partir de la nueva ley de mercado de capitales, que es muy reciente, 2 años y pico tiene en Argentina. ¿Qué cambios implica? Y él nos cuenta un poco mejor todo eso, que es muy interesante. Vamos a verlo. Dale. Para arrancar la charla, el último tiempo en Argentina, durante muchos años, el mercado de capitales, la verdad que estuvo poco desarrollado por cuestiones vinculadas con excesiva volatilidad macroeconómica, muchos periodos, situaciones de crisis que vivió Argentina, y por algunas cuestiones también culturales, digamos, que implican
falta de acercamiento del público al mercado de capitales. Me gustaría que vos nos cuentes un poco más de qué se trata el mercado de capitales, cómo funciona. El mercado de capitales es uno de los dos grandes componentes del sistema financiero. Está el sistema bancario de crédito y el mercado de capitales por otro lado. Lo primero que me parece interesante para que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos de mercado de capitales es entender que el sistema financiero en realidad es una parte más del sistema económico productivo. Digamos, cumple funciones de regulación de la circulación del dinero y de cómo los distintos agentes acceden a la liquidez en determinados momentos para hacer frente a compras o inversiones. El sistema financiero organiza de alguna manera la administración de los medios de circulación y de pago de la economía y lo hace a través del sistema de crédito bancario para lo que es el movimiento cotidiano de la producción y en el mercado de capitales para conseguir orientar recursos, ahorro de la sociedad, riqueza de la sociedad, al financiamiento productivo de largo plazo. Y tiene un regulador el mercado de capitales. El Estado, el Poder Ejecutivo, tiene una capacidad regulatoria. Ese regulador es la Comisión Nacional de Valores. Y regula no siguiendo criterios caprichosos, sino haciendo que se cumpla una ley específica, que es la Ley de Mercado de Capitales. Y el mercado de capitales es el marco normativo que le establece a la CNB las reglas que tienen que cumplir todos los que participan en el mercado. Y en países como Argentina, yendo a lo que señalabas vos de la historia y el tamaño del mercado, más todavía hace falta que el Estado defina claramente cuáles son las reglas y observe el cumplimiento de esas reglas para que el mercado se pueda desarrollar sanamente. Sanamente, ¿qué quiere decir sanamente? Orientada permanentemente a la ampliación de la capacidad productiva de la economía. Es decir, las finanzas puestas al servicio de la producción y el empleo. Sí, eso es importante transmitir, porque a veces me parece que en Argentina está instalado un poco en el público en general la idea de que el mercado de capitales es algo muy riesgoso y sin embargo el mercado de capitales es algo que cumple esta función, pero además, ¿quiénes son los inversores que pueden acceder al mercado de capitales? Como para desmitificar un poco esto. Si uno se basa en el sentido común o en lo que típicamente se ve en las películas, pareciera ser que es la timba y el negocio turbio, pero que no es cierto que sea eso la actividad de los mercados de capitales. Los mercados de capitales están pensados y así está reflejado en la ley para impulsar el desarrollo productivo y para democratizar el acceso a una esfera de la economía que es el sistema financiero, a la que es difícil acceder si uno no conoce un poquito de lo que es la jerga o los tipos de instrumentos. Ahí lo que es la alfabetización financiera es otro de los pilares fundamentales del accionar de la CNB y están definidos en la ley como uno de los objetivos. Alfabetización financiera, impulso a la participación de los pequeños inversores, cuidado del nivel de riesgo que asume el sistema y reglas para el funcionamiento transparente. Sí. Todo eso le da seguridad al mercado. Bueno, muchas veces se habla en muchos medios de comunicación sobre los movimientos de la bolsa, que si sube, que si baja, que si la bolsa interpretó bien o mal alguna señal política o lo que fuera. Digo, contanos un poco, ¿qué es eso? ¿Qué se mueve adentro del mercado de lo que se llama la bolsa? La verdad es que cuando uno mira el volumen que se opera, específicamente en el mercado de acciones, que es lo que mueve típicamente el Merval, que es el índice de las acciones que cotizan en el mercado de valores, lo que ve es que el volumen diario operado, que ronda los 100 millones de pesos, 110, es incluso menor que lo que diariamente se mueve en la quiniela. Y este dato nos tiene que señalar dos cuestiones. En primer lugar, que es poco lo que se mueve en acciones, con lo cual ahí hay un espacio enorme para direccionar recursos y hacer crecer ese mercado. Y en segundo lugar, que al ser un mercado donde el volumen operado es tan chiquito, los precios de las acciones están sujetas de alguna manera a la voluntad de los grupos que manejen mayor poder de fuego en el mercado. Es decir, 3 o 4 actores institucionales fuertes pueden concertar una acción de venta a la baja, tirar algún rumor en los medios, generar una especie de pánico, de corrida fuera de las acciones y hacerte caer el precio de las acciones y hacer caer la bolsa. Yo creo que eso no es de ninguna manera un termómetro fidedigno de la situación política del país. Sí. Por los dichos de un ministro o de quien fuera, no puede la bolsa destruir riqueza en un segundo
de manera muy ampliada. Y a veces ahí lo que se da, me parece, en el corto plazo existen estos movimientos especulativos que vos marcás, pero a veces en el largo plazo los precios de las acciones sí responden a evaluación y a proyecciones. En ese sentido, por ejemplo, el índice Merval, el último tiempo, los últimos años, ¿qué evolución tuvo? ¿Fue una alternativa de inversión interesante? Clarísima la observación, Agustín. Completamente de acuerdo. A largo plazo, si uno mira el desempeño del mercado de acciones, si uno mira el índice Merval, que es lo que refleja el comportamiento de las acciones líderes, lo que ve es que desde 2013, desde que asume Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, el Merval ha sido una de las inversiones que más rendimiento otorgó. Es decir, el mercado está alcista desde que Axel asume como ministro y está por encima del rendimiento del índice Merval del Standard & Poor's, Dow Jones, del Bovespa, del índice de Perú, del de Chile, o sea, este año. En lo que va del año. O sea, una alternativa de inversión muy interesante sí, para cualquier inversor que está buscando del otro lado, sí, conociendo lo que nos explicabas. Tiene un riesgo, hay que asesorarse por gente experta, por eso las inspecciones y por eso los controles que antes no se hacían porque la ley era otra y la CNB no tenía esas capacidades. Esto no es que es una locura nuestra, sino que la ley nos obliga a hacer eso. Entonces la Comisión Nacional de Valores, ejerciendo esas funciones, lo que hace es regular el riesgo sistémico y velar por la seguridad del sistema en general en su conjunto. Y ahora te llevo un poco del otro lado, estamos hablando del lado del inversor, del lado de quien busca una fuente de financiamiento. Hoy por hoy, y que hay pensado acá en adelante, por ejemplo, para pymes, que es importante que se desarrollen y crezcan en Argentina, como instrumento de financiación en el mercado de capitales. Hay toda una batería de medidas que se pueden tomar, pero que estilizadamente las podemos simplificar en incentivar el acceso de las pymes al mercado de capitales simplificando, vamos a decirlo así, los trámites que tienen que hacer, poniendo al servicio de las pymes de parte del Estado los conocimientos técnicos que tiene que tener una pequeña y mediana empresa para preparar una carpeta para que la Comisión Nacional de Valores lo autorice a participar del mercado de capitales. Y diseñando instrumentos específicos como pueden ser los cheques de pago diferido, que típicamente son las pymes lo que hacen es descontar cheques para obtener financiamiento para capital de trabajo. Que es financiamiento de más corto plazo. De corto plazo, o pagarés, eventualmente obligaciones negociables, pymes, y muy a largo plazo acciones. Es un objetivo deseable para el segmento pyme, es que la pequeña y mediana empresa pegue el salto y deje de ser una pyme y pase a ser una gran empresa, una empresa grande. Y para eso es determinante que la pyme deje de ser una empresa unipersonal o familiar y pase a abrir su capital y a cotizar acciones, porque de esa manera se asegura una trascendencia en el tiempo, esa pequeña y mediana empresa. Y entonces el horizonte de construcción del emprendimiento deja de ser el del empresario que lo está llevando a cabo, sino que ya lo trasciende y pasa a ser una empresa de oferta pública. Y si la pyme emite acciones, cualquiera puede invertir en una pyme y financiar la pyme a largo plazo y apostar a esa pequeña y mediana empresa, pensando que en el futuro puede dejar de ser una pequeña o mediana empresa y convertirse en una empresa grande. La Comisión Nacional de Valores, nos estás contando, y está bueno porque la gente generalmente no es algo de lo que se hable mucho, la Comisión Nacional de Valores, en conjunto con el Banco Central, con el Ministerio de Economía, forman parte de quienes manejan herramientas de política económica. Con lo cual, la Comisión Nacional de Valores tiene también objetivos de política económica, ¿no? ¿Cuáles son esos principales objetivos? Los objetivos de política económica de la Comisión Nacional de Valores son los que establece, idealmente lo digo, ¿no? Así por lo menos es como lo entendemos nosotros, son los que establece el equipo económico. Hay una política económica definida en cabeza del Ministerio de Economía y la Comisión Nacional de Valores necesariamente en sus objetivos tiene que ser subsidiaria a esos objetivos porque si no pierde potencia. Es decir, si dentro de los objetivos del equipo económico en cabeza del Ministro de Economía está incentivar el crecimiento de las pymes, entonces la Comisión Nacional de Valores tiene que poner el mercado de capitales al servicio del crecimiento de las pymes. Así que nuestros objetivos de política económica, así a grosso modo, en relación al mercado de capitales, en línea con la política económica, son incentivar el crecimiento del mercado de capitales, el crecimiento del volumen operado, en particular en lo referido al financiamiento al sector privado, a títulos privados emitidos por privados, y en particular en lo relacionado con el acceso de las pymes a este tipo de financiamiento, que además es un tipo de financiamiento que le puede permitir a la pyme bajar los costos financieros.
sintéticamente, entonces, digamos, estilizadamente, como si hubiera que ponerlo en una frase, poner el sistema financiero, el mercado de capitales, las finanzas al servicio de la producción y el empleo. Ese es nuestro norte. Y tiene que ser así, porque cuando el sector financiero se concibe autónomo del sistema productivo, autónomo de la producción y el empleo, suelen generarse movimientos especulativos que terminan en burbujas, que cuando estallan derraman a la economía real, como se dice, y terminan dañando fuertemente la situación económica, sobre todo de los sectores populares, ¿no? De los sectores más expuestos al ciclo económico. Entonces, para nosotros es importante eso, incentivar el financiamiento productivo para sostener el crecimiento económico con inclusión social. Clarísimo. Bueno, gracias Cristian por habernos recibido acá y contarnos un poco sobre todo esto que tiene que ver con la Comisión Nacional de Valores y el mercado de capitales. Muchas gracias a vos, Agustín. Clarísimo, como bien lo dijiste, Agustín. Ojalá el mercado de capitales vaya para allá. Nosotros estamos haciendo un programa sobre eso. En el próximo bloque te vamos a contar algunos casos negativos y algunos casos positivos del funcionamiento del mercado de valores. No te vayas, en un ratito ya seguimos con Economía sin Corbata.